Bien, vamos a comenzar entonces a desarrollar este tema, ondas mecánicas. Y entonces, como sugiere el libro, vamos a hacer una breve descripción que nos va a permitir clasificar a las ondas, por lo menos desde algún aspecto en particular. Las ondas es una perturbación que se propaga o que se puede mover de un punto a otro del espacio a través de un medio material. Esto, dicho así de esa manera, deja en evidencia de que para que exista un fenómeno ondulatorio, es decir, de onda mecánica, tiene que existir un medio material que le sirva de sustrato, de vía de movimiento a través del cual esta perturbación se propaga. Esto permite la clasificación de las ondas según el medio, del medio, según las dimensiones del medio, es decir, del espacio en el cual se propaga. Entonces podemos encontrar ondas unidimensionales, como en el caso de una cuerda vibrante, bidimensionales, como las ondas que se establecen en la superficie de un lago, o tridimensionales, como las ondas de sonido. Se pueden clasificar en fin, desde el punto de vista del medio material que están perturbando. En fin, se pueden clasificar desde muchos puntos de vista, de muchas maneras distintas. Pero siempre todas tienen estas características. Necesitan, para poder establecerse, para que esa perturbación pueda viajar, pueda moverse, un medio material que justamente es perturbado, es modificado, es de alguna manera perturbado para que esto se pueda mover. Una consideración importante es de qué tipo es esta perturbación. Esta perturbación, esta modificación de las características del medio material son siempre de forma elástica. Es decir, estamos considerando o estamos asumiendo de que no hay pérdida de energía en esta deformación que sufre el medio material. En función de cómo se propaga la perturbación y cómo se mueven las partículas de este medio material, se puede hacer otro tipo de clasificación y entonces vamos a decir que tendremos ondas transversales cuando la dirección de propagación de esa perturbación o de esta onda es perpendicular al movimiento de las partículas de ese medio material. Como ejemplo de ondas transversales, podemos justamente mencionar el caso de las ondas que se establecen en una cuerda vibrante. Las partículas de ese medio material, en este caso de la cuerda, se mueven en dirección perpendicular, para fijar idea, y en dirección horizontal se está moviendo o se está propagando esa perturbación, esta onda. Por el contrario, llamaremos ondas longitudinales aquellas donde la dirección de propagación de esta perturbación o de esta onda es paralela a la dirección de movimiento de las partículas de ese medio material. Hay que aclarar algo sumamente importante, que es que cuando hay un fenómeno un fenómeno ondulatorio, es decir, la propagación de esta perturbación, no hay transporte de materia. Es decir, la onda no transporta materia. Pone en vibración justamente porque deforma el medio material a las partículas de ese medio material, pero no hay un transporte efectivo de materia. Por lo tanto, esta es una característica sumamente importante que obviamente comparten todas las ondas mecánicas, es decir, ondas que necesitan de medios materiales para propagarse. Evidentemente la pregunta que surge es ¿qué es lo que está transportando una onda? Es decir, cuando una onda se mueve, ¿qué es lo que lleva? Bueno, lleva energía y cantidad de movimiento, como ya vamos a ver un poco más adelante. También es importante dejar en claro que no es el único tipo de onda que existe en la naturaleza, las ondas mecánicas. Las ondas mecánicas, como dije recién, se caracterizan, se diferencian de las demás porque necesitan de un medio material para propagarse. Pero, por ejemplo,
Las ondas electromagnéticas no necesitan de medio material y poseen todas las características de una onda. Las ondas gravitacionales tampoco implican movimiento de materia, sin embargo, también tienen todas las características de una onda. Nosotros vamos a estudiar en este tema en particular ondas mecánicas. Muy bien, acá tenemos entonces un ejemplo de una onda transversal, como me había mencionado, el caso de una cuerda. Observen de que las partículas que componen esta cuerda tienen un movimiento vertical con una determinada velocidad. La perturbación, que es la que causa la deformación de este medio material, en este caso la cuerda, viaja en dirección horizontal. Movimiento de las partículas y movimiento del pulso o la perturbación son mutuamente perpendiculares. Luego, esto tiene todas las características de una onda transversal. Por el contrario, una onda longitudinal podría ser generado de esta manera. Un fluido es perturbado por un émbolo y entonces esta perturbación viaja en dirección horizontal. Las partículas que constituyen este medio material, el fluido, vibran o se mueven alrededor de una posición de equilibrio también en dirección horizontal. Movimiento de las partículas del medio material y velocidad de propagación de ese pulso paralelos, característica de ondas longitudinales. Bien, perfecto. Dentro de las ondas, vamos a estudiar, como siempre, el caso más sencillo para ir fijando idea, y en esta clasificación entran lo que se llaman ondas periódicas, ¿sí? Estas ondas periódicas, esta característica de periodicidad, lo hemos visto anteriormente cuando vimos movimiento armónico simple, ¿sí? Se trata justamente de el periodo se trata de un tiempo característico, representativo de este tipo de movimiento, que se va a repetir las características de ese movimiento a intervalos regulares de tiempo llamado periodo. Bueno, las ondas que tienen esta característica o que manifiestan este comportamiento se denominan ondas periódicas. El caso más sencillo que podemos encontrar es el de ondas periódicas transversales que se establecen, por ejemplo, en una cuerda vibrante, es decir, ondas unidimensionales. El caso, por ejemplo, de una cuerda lo tenemos acá. Uno de los extremos de la cuerda está sujeto a un mecanismo que introduce una perturbación en ese medio material. Esta perturbación causa una deformación de tipo elástica en ese medio material y entonces, como consecuencia de ello, las partículas del medio pueden moverse, pueden vibrar con un movimiento armónico simple, el que habíamos estudiado en los temas anteriores, en dirección vertical, alcanzando un máximo positivo y un máximo negativo, vuelvo a insistir, en su dirección vertical. La dirección de propagación, como ya habíamos visto antes, de esta perturbación es en el sentido horizontal y hacia la derecha, entonces esto es la característica de una onda transversal, pero además que ahora tiene o que incorpora este nuevo comportamiento que es periódico. El movimiento de las partículas se va a repetir periódicamente a intervalos regulares de tiempo que están dados por esta fórmula, que ya habíamos visto antes en movimiento armónico simple. El periodo es la inversa de la frecuencia y está relacionado con la frecuencia y la frecuencia angular a través de estas formulitas que están escritas acá. Muy bien, perfecto. Acá tenemos en este dibujo, muy interesante porque nos está mostrando cómo va variando la posición de las partículas a medida que transcurre el tiempo y a medida que se va moviendo justamente esa perturbación en este medio material que es la cuerda. Hay, digamos, magnitudes que caracterizan a esta onda, como son la longitud de onda y la frecuencia. La longitud de onda es la distancia que hay entre dos estados consecutivos
e idénticos de las partículas del medio, por ejemplo, entre dos picos máximos, entre dos picos digamos, de las ondulaciones que producen esta onda mecánica. Podrían ser cualquier dos puntos contiguos separados una distancia que es constante para las ondas periódicas, que se llama longitud de onda. Al multiplicar la longitud de onda por la frecuencia ya habíamos definido en movimiento armónico simple, sigue siendo exactamente la misma característica. Ahora va a ser la cantidad de ciclos que se manifiestan, que se producen en un medio material en un intervalo de tiempo que es justamente el periodo. El producto de la longitud de onda por la frecuencia me da la velocidad de propagación de esa perturbación o de esa onda periódica, que es otra magnitud característica del fenómeno ondulatorio. Las ondas longitudinales se pueden establecer, bueno, acá vemos entonces en este diagrama cómo se van produciendo las deformaciones del medio material a medida que el tiempo va transcurriendo. Vemos cómo las partículas del medio se van moviendo en la misma posición en dirección vertical y cómo está marcado aquí una longitud de onda, que es la distancia que hay entre dos puntos consecutivos que pasan por el mismo estado de perturbación. Las ondas longitudinales tienen la característica, como habíamos mencionado antes, que el movimiento de oscilación, el movimiento de las partículas del medio material que son perturbadas tienen la misma dirección que la velocidad de propagación de esa perturbación. Acá tenemos el caso de dos partículas que están separadas por una longitud de onda en un medio material, como podría ser, ya lo habíamos mencionado, esto un fluido dentro de un émbolo, dentro de un cilindro y perturbado por un émbolo, o bien un gas. Y entonces tenemos otra vez, en esta secuencia, vemos cómo se va produciendo el movimiento armónico de las partículas del medio material. Acá en dirección longitudinal, acá en dirección perpendicular a la velocidad de propagación de la partícula. Muy bien, perfecto. Entonces ahora vamos a tratar de describir matemáticamente a esa onda. Matemáticamente, es decir, vamos a tratar de encontrar las ecuaciones que me permiten describir la posición de las partículas. Perdón, la posición, no, ya también lo vamos a encontrar, las ecuaciones que me permiten determinar la posición de las partículas del medio material. Pero ahora, sobre todo en la descripción matemática de la onda, necesito una ecuación matemática que me describa cuál es la posición que va ocupando ese pulso, esa perturbación que se va moviendo en ese medio material. Aparentemente, como estamos encontrando, como estamos describiendo las ondas mecánicas periódicas, parecería ser que las ecuaciones del movimiento armónico simple que habíamos estudiado antes nos van a venir bien. Y no estamos lejos de la verdad. Es cierto, una descripción matemática semejante nos va a ser útil y va a ser conveniente. Pero lo que hay que notar acá es que esta descripción matemática va a tener un grado de complejidad mayor que en el caso del movimiento armónico simple. Porque como se recordará, para describir matemáticamente al movimiento armónico simple fue necesario encontrar una ecuación que me marcara la posición de la partícula que estaba describiendo o del sistema que estaba describiendo ese movimiento en función del tiempo. Si la variable independiente era el tiempo, como generalmente suele suceder en física. Sin embargo, en este caso, nosotros vemos por la descripción que hemos hecho antes, tanto de una onda longitudinal o la onda transversal en la cuerda, que el fenómeno ondulatorio, el fenómeno de onda, el fenómeno de transporte de esta perturbación por el medio material, está dependiendo de dos variables. Está dependiendo del espacio, como se ve en esta secuencia. Para cada posición del espacio tengo un estado particular de esa perturbación, pero además, como está viajando, depende del tiempo. Entonces, caigo en la cuenta que la función matemática que me va a describir
a esa onda que se está estableciendo en ese medio material, necesita de dos variables independientes como mínimo. En el caso de una onda unidimensional, voy a necesitar como mínimo dos variables independientes, una variable espacial y una variable temporal. Esto va a introducir una complejidad creciente en la descripción matemática que yo necesito realizar. Pero bueno, hay que hacerlo. Entonces, en principio, podríamos, para ir lentamente aproximándonos a esa función matemática, decir, bueno, ¿qué pasa si yo analizo este fenómeno ondulatorio que dependa pura y exclusivamente del tiempo? En realidad está dependiendo del espacio y del tiempo, pero eso lo puedo hacer de una manera simple. Si yo me paro en un punto del espacio, estamos hablando de una descripción unidimensional, por ejemplo, en x igual a 0, y solamente ahí analizo qué pasa en función del tiempo con la posición de esta partícula del medio material que se va moviendo como consecuencia de esta perturbación. Entonces, lo que tenemos aquí, otra vez, es una secuencia de un fenómeno de onda, pero parados en una posición particular. Por ejemplo, supongamos que x igual a 0 sea correspondiente al punto A que está marcado acá. Yo siempre estoy parado en esta posición y veo como ese punto material, que es el punto que pertenece, pedacito de cuerda que está ubicado en la posición x igual a 0, sube y baja al ritmo de esta onda mecánica. En función del tiempo, veo que ese punto A está describiendo un movimiento armónico simple. Yo ya conozco las ecuaciones para el movimiento armónico simple. Entonces, digo, la descripción matemática correcta es A por el coseno de omega t, donde omega es la frecuencia angular, 2pi por f, t es el tiempo. Yo sé que el producto de omega por t es un número adimensional medido en radianes, es decir, es el argumento de la... Puede tranquilamente funcionar correctamente como argumento de esa función coseno. Hasta aquí nada nuevo, y no se ha dicho nada nuevo respecto del movimiento armónico simple, y es evidentemente la descripción correcta. Mientras yo no me mueva en el espacio, esa fórmula de ahí me está dando la posición la posición vertical, medida en cota vertical, de ese punto que pertenece a la cuerda y que está siendo perturbado, que está siendo movido por esa onda mecánica. Pero de nuevo, esto es parte de la cuestión. Si yo quisiera, a partir de esta ecuación, extenderla o reformularla para describir en toda su complejidad ese fenómeno, lo que tengo que ver es que esto es una onda que tiene la forma de un coseno, o que está descrita por una función coseno, pero además que se va desplazando a lo largo del eje X. Matemáticamente, esa descripción viene dada por una función donde el argumento, o mejor dicho, al argumento, hay que sumarle o restarle una constante. Uno sabe de matemáticas que si hace eso, desplaza la gráfica de la función a la derecha, si está restando esa constante al argumento de la función coseno, o hacia la izquierda si en lugar de restar suma. Entonces, con esta idea, lo que vamos a hacer es, al tiempo, que es la variable independiente, le vamos a restar, en principio también podríamos sumarla, pero arrancamos con la resta, una cantidad que tiene que ser igual a x dividido t, donde x es una distancia y b la velocidad de propagación de la onda que estamos suponiendo que es constante. ¿Sí? Este cociente x sobre b tiene las dimensiones de tiempo, es decir, que estamos restando a la variable independiente tiempo un tiempo, pero que está dependiendo, o que lo hacemos depender, del espacio. Toda esta cantidad que está entre paréntesis, multiplicada por omega t, tiene las dimensiones de un ángulo en radianes, por lo tanto forma parte o puede formar parte
del argumento de la función trigonométrica coseno. Ahora, lo interesante es que con este tipo de escritura, no solamente estamos describiendo a una función coseno que se mueve, en este caso hacia la derecha, a lo largo del eje X, sino que además, por la forma particular en que hemos armado esa cantidad a la cual se la estamos restando a la variable independiente temporal, estamos introduciendo la otra variable independiente que nos estaba faltando para completar la descripción matemática de la onda, que es el espacio. Entonces, de esta manera, tenemos una función, la i de x y de t, que me está dando la posición instantánea de la partícula de ese medio material, que está siendo perturbado por la onda y que está dependiendo tanto de la variable temporal como de la variable espacial. Ahora le voy a dar una forma más adecuada. Lo primero que puedo hacer es expresar la frecuencia angular en términos de 2pi por f. Lo que queda aquí por hacer es, ahora sí, a ver, ahí está. Lo que queda por hacer es multiplicar la frecuencia por los dos términos que están entre paréntesis. Cuando hago eso, fíjense que queda frecuencia dividido la velocidad de propagación de la onda, eso es la inversa de la longitud de onda que aparece acá abajo, y frecuencia por tiempo puede ser expresado como la inversa de la frecuencia es el periodo, entonces aparece 1 sobre t multiplicando la variable temporal. Esta forma de escritura es más interesante porque me permite definir dos nuevos parámetros de esa ecuación matemática al multiplicar 2pi por el primer y por el segundo término en este paréntesis. Entonces 2pi sobre lambda va a definir un nuevo parámetro que se va a llamar número de onda, y el 2pi sobre t, que es equivalente a 2pi por f, es nuestra vieja conocida frecuencia angular, que ya habíamos visto antes en el movimiento armónico simple y que apareció en la formulación original de esta ecuación. De esta manera, entonces, queda escrita la función matemática que me describe en una onda periódica de esta manera, de una manera muy compacta, muy comprimida, y que además es la que, por las razones que estamos enunciando, la que generalmente se utiliza. Bueno, muy bien. La gráfica de esta función la podemos ver aquí abajo. Una función coseno. Evidentemente, para poder representar gráficamente a esta función, no lo podemos hacer en el plano, porque es una función de dos variables independientes. Para hacer eso necesito un espacio tridimensional, es decir, esta es la gráfica de esta función en una superficie en el espacio. Pero se puede hacer dos representaciones alternativas que me muestra la dependencia de I con el espacio y la dependencia de I con el tiempo. Hay que tener mucho cuidado justamente por esta característica. Cuando uno está viendo esta representación gráfica, tiene que ver cuál es la variable independiente que está siendo representada. Entonces, si estamos hablando de la gráfica de la posición de la partícula con el espacio, la distancia o la separación entre dos puntos consecutivos que están en el mismo estado de perturbación es lo que me da la longitud de onda de esa ecuación, de esta onda mecánica. Si estoy viendo una gráfica de I en función de t, la distancia, entre comillas, de separación entre dos puntos que tienen el mismo estado de perturbación me están marcando el período de esa onda. Bueno, muy bien, perfecto. Si en lugar de este signo negativo hay un signo positivo, eso me va a estar describiendo una onda que en lugar de moverse con velocidad v hacia la derecha, es decir, hacia el eje de las X positivas, lo hace hacia la izquierda, hacia la parte negativa o menos X de ese sistema de referencia en el cual estamos utilizando para describir la onda. ¿Sí? Acá lo tenemos. Muy bien.
Bien, se pueden obtener algunos cálculos, digamos, sencillos y algunas características importantes. Como esto es una onda, supongamos que sea una onda, tomemos el caso de una onda que viaja hacia la derecha. Entonces, como es una onda periódica, 2K menos omega t va a ser constante. La derivada de esto se puede expresar de esta forma, ¿sí? Y entonces, a través de esta relación, lo que tenemos es la derivada de x respecto del tiempo, es decir, la derivada de la posición que va ocupando la onda a medida que se propaga respecto del tiempo. Esto es lo que se denomina velocidad de fase de la onda y que coincide justamente con la rapidez que tiene la onda, la rapidez de desplazamiento que tiene la onda. Lo interesante de esta ecuación es que para el caso de ondas unidimensionales y periódicas, esta velocidad de fase o velocidad de propagación de la onda se puede encontrar como el cociente de esos dos parámetros que hemos definido anteriormente, que es la frecuencia angular y el número de onda. Bien, con esto entonces terminamos la primera parte de este video.